Ok. Bla, bla, bla. ¿Aló? Ay, esta cosa. ¿Aló? 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 Uf, ahora sí. Bueno, vamos a pasar por el ejemplo en el que quedamos la vez pasada. No quisiera adentrarme mucho en este ejemplo y comenzar a debuguear cada código que sea. Este me parece que es un ejemplo pasado de sencillo. No creo que valga la pena adentrarnos mucho. En esto lo que estamos haciendo es un string copy. Estamos copiando una cadena. Vamos a copiar la cadena desde Y hasta X. Desde Y hasta X. Para nosotros pasar entonces de una cadena desde Y hasta X, pues la mejor forma como ustedes pueden ver este tipo de problemas es tratar de identificar qué van a necesitar en términos de assembly cuando lo corran. Las variables que ustedes declaran en C son las variables matemáticas que ustedes por lo general van a requerir en assembly. Si ustedes requieren variables dentro del programa en assembly para hacer algo, como estamos hablando de una subrutina, porque ahí dice void, no sé qué, como es una subrutina, nosotros vamos a tener todas las consideraciones que se hacen cuando llamamos una subrutina. Nos vamos a preguntar, ¿es leaf o es non-leaf? Por ejemplo, esta no está preguntando nada, no está llamando, invocando otra función. Por tanto, es non-leaf. Está ahí bien. Eh, lo siguiente es ver qué variables nosotros vamos a utilizar ahí. ¿Qué variables son las que nos interesan? ¿Para qué? Porque vamos, dime, no es recurrente. Ese es el non-leaf. Corríjame si me equivoco, porque a mí se me olvidan las cosas. Non-leaf es el recurrente. Entonces es leaf. Gracias. Estaba esperando que alguien me corrige. De hecho, no me acordaba bien. Eh, no hay recurrencia, pero aún así necesitamos usar el stack si vamos a utilizar variables matemáticas. Si nosotros vamos a declarar que adentro pasa algo matemático, vamos a por lo general utilizar ese. Y si vamos a utilizar ese, el usuario que llamó esta función probablemente esté usando ese en alguna otra cosa. Por tanto, esas variables matemáticas hay que guardarlas en stack. En este caso, la única variable matemática que vamos a utilizar es esta de aquí, que es nuestro contador. ¿Qué hace este código? Arranca i igual a 0 y comienza a aumentar i más igual a 1, o sea, un for prácticamente. Comienza a aumentarlo y voy a igualar. Esto es un C todo extraño. Yo no, la primera vez que lo vi, pero se me hizo raro. Pero lo que esté en y sub i lo voy a pasar a x sub i hasta que encuentre el terminador, que es el elemento 0. Eso es todo. Llegó al terminador y salió. Para poder hacer eso, entonces me tengo que preguntar yo, ahora que ya conozco Assembly, ¿qué tengo que llamar? ¿Qué funciones, qué instrucciones son las que hay que llamar? O en términos generales, ¿qué voy a hacer? Voy a acceder a Y, voy a sumarle a esa dirección de Y, que es la dirección A1. Vean que las direcciones de X y Y están grabadas en A0 y en A1. En esa dirección de Y, voy a sumarle y voy a lo que yo acceda en esa dirección lo voy a guardar en una temporal y lo que tenga en esa temporal lo voy a guardar en la dirección donde esté X con un offset de Y, ¿cierto? Prácticamente Y, offset de Y, extraigo, luego X, offset de Y, grabo. Ahora, listo, voy haciendo esto. Además de eso, necesito un branch que me va a preguntar si eso que extraje es igual a 0 o no. Si es igual a 0, sale y termina la función. Eso es todo lo que necesitamos hacer. Eh, Me faltaba una cosita y se me olvidó. Sí.
Aquí estamos hablando de strings. Valga la aclaración que en la clase pasada hablamos de que ¿para qué estamos viendo este ejemplo? Lo estamos viendo para hacer accesos de memoria a nivel de bytes. Ya no es a nivel de palabras de 32 bits. Entonces, como estamos haciendo concatenaciones o manipulaciones de caracteres de 8 bits, si nosotros utilizamos load word y save word, estamos trabajando en paquetes de A4. Entonces, cada vez que hagamos load word y save word, si acudimos a x sub 0, vamos a acceder a los elementos 0, 1, 2 y 3 y nos vamos a traer los 4 al tiempo. Cuando hablamos de load word y cuando hablamos de save word, los 4 al tiempo los vamos a mandar de vuelta. Nosotros en este ejemplo no queremos hacer eso porque estamos hablando a nivel de bytes, a nivel de ASCII. Y ASCII está con 8 bits. Como vamos a hacer ese acceso byte a byte, ahí ya no tenemos que multiplicarlo por 4 como siempre hemos hecho, porque vamos a acceder a un byte, a otro byte, a otro byte y a otro byte. No hay que hacer esa parte de multiplicar por 4. Y en esa trampa caen la mayoría durante el examen. Porque estamos haciendo acceso a byte, no tenemos que multiplicar por 4. Entonces, vamos a hacer el plan de trabajo. Strings con ASCII. Porque hay Unicode que es a 32 bits, y etc. ¿Sí? Pero si te dicen que es strings con ASCII, que por lo general el 99% de las aplicaciones siempre son en ASCII cuando uno está aprendiendo a programar, es así. Si yo no hago eso, puede que yo nunca encuentre el terminador o me salte el terminador que haya y copie lo que no es, cosas así. Ok, entonces yo empiezo. Lo primero que tengo que hacer es acceder a Y sub i. Pero para poder acceder a Y sub i, a la dirección de Y, tengo que sumarle i. Eso es lo primero que tengo que hacer en el código. Una vez yo a Y le sume i, tengo que acceder a ella y guardarlo en una temporal. Una vez acceda a la temporal, voy a compararla con 0. Si me da 0, salgo de ahí, terminé. Si no me da 0, continúo y hago la copia de lo que hay aquí con lo que copié acá, lo voy a pegar acá. Y una vez lo pegué, aumento y vuelvo y empiezo el loop. Y vuelvo y empiezo el loop. Y vuelvo y empiezo el loop. Vamos a ver la implementación en Assembly. Entonces yo me voy a pasar ya de una vez aquí. Stop sharing. Me voy a pasar acá. Yo no les he preguntado cómo han estado las grabaciones. Si han quedado bien de todo, ¿cierto? Yo he revisado ahí por encimita, pero no las he visto completas. Ok, bueno. Share screen. Start broadcast. Ok. Y esto es archivo 1. Ustedes ya vieron esto, ya pasaron esto. Y vamos acá en instrucciones. Ok. Acá voy a pasar por encima, no voy a entrar en muchos en detalles porque esto ustedes ya lo conocen, ya lo tienen que saber y si tienen dudas vean los videos y van a entender todo. Primero, voy a usar la i. Como voy a usar la i, por lo general se usa con una variable matemática, un registro matemático, entonces uso el S0. Como voy a usar S0, yo no quiero sobreescribir el trabajo de quien invocó la función, entonces la voy a guardar en stack para que cuando me vaya a devolver, la saco del stack y la restauro. Entonces, grabé mi trabajo, pin, lo grabé en stack. Corro el stack pointer 4 posiciones y grabo lo que está en S0 y lo grabo en SP. Hasta ahí estoy trabajando con la I. La I que voy a usar. Luego voy a calcular la dirección de memoria a la que voy a empezar a hacer las cosas. Con la dirección de memoria con la que voy a... bueno, después de inicializar S en 0, vale que la aclaración, esta línea de acá inicializa S en 0, es I. Aquí esto es I igual a 0. I igual a 0. Y ahora empiezo el loop. Cuando empiezo el loop, lo que hago es, hago la dirección de Y, vean la dirección de Y, de tal forma que cojo la dirección de Y, le sumo I y lo guardo en T1. Hasta este momento, T1 es una dirección. Pregunta de examen de selección múltiple. Y ustedes ven esas 3 líneas de código, ¿qué es T1? Es una dirección, no es un valor, es una dirección. Vean que ahora accedo con LBU load byte
y accedo con ella on-sign. Siempre que yo accedo de manera con ASCII, lo hago con LBU. Ahora, esta dirección, accedo a esa dirección con un offset de 0 y la grabo en T2. Lo siguiente que a mí me resta es acceder a la dirección de X sub I. A la dirección de X sub I viene siendo A0, le sumo I y lo grabo en T3. T3 es otra dirección. Luego ahora digo, lo que esté en T3 lo voy a grabar en T2. Y en este momento, perdón, lo que esté en T3, perdón, es que me aceleré. En este momento acá, en T2, tengo grabado Y sub I. Ya tengo Y sub I. Ahora necesito acceder a X sub I. Para X sub I, la dirección es T sub 3. Y como ya tengo Y sub I, que es el dato, ahora Y sub I, que es el dato, lo voy a grabar en la dirección de X sub I para hacer la copia del string. Para eso voy a usar el SB, que es Store Byte. No es el SW, pero es el SB. Y al decirle la B, le estoy diciendo que copie solamente 8 bits a partir de la dirección de memoria dada por T3. Y aquí ya copia un byte y lo pega aquí. Punto. Lo siguiente que hace, que eso es variable, uno pudiera elegir hacer esta pregunta desde antes, pero pues la quisieron hacer aquí, es preguntar si ese valor, uy, no sé por qué estoy como ronco, lo van a escuchar mucho, yo soy ronco, perdón. Si ese valor de T2 es 0, porque es el terminador. Si es el terminador, si es 0, entonces brinco al E2. Si no es 0, entonces aumento I y continúo mi loop con un JL1, que de este L1 me va a brincar a acá y va a quedarse aquí haciendo esto. Siempre que esto no valga 0. Si vale 0, lo que quiere decir es que salgo de aquí y ahora lo que hago es que restauro el puntero de stack, restauro el stack en ese 0, perdón, restauro el puntero de stack y brinco con RA. Y salí. Y terminé mi algoritmo de copiar strings. ¿Preguntas? ¿Todas o ninguna? Dime. Sí, 32. Sí, sí, sí. ¿Cómo es? Half word es 16. Byte es 8. Word es 32. Y hay uno que se llama Nibble, Nibble, que son 4. Pero ese no sé si aquí esté, creo que no. Okay. Dime. Pues al principio te van a decir la función, qué parámetros recibe. Entonces te va a decir, bueno, A0 es una dirección. Y la comienzas a operar. Y cuando haces esto, pues, tú sigues el camino y te vas a dar cuenta que es una dirección. La otra forma, Carlos, es la siguiente línea. Pues sí, es bien claro. ¿Quién iba a preguntar? Oh, ese es el fragmento y ya. Esa la pones tú por allá donde quieras y va a funcionar. Sí, sí, pero cuando lo vas a implementar en la realidad, el RA, pues toda la función, tú la pones en ese contexto y va a funcionar igual. Si yo les digo que hagan una subrutina, tienen que poner el RA. Si no digo que es una subrutina, sino simplemente hágalo, pues ya. Pero un call, pues una función. Si yo digo eso, tiene que tener el RA. Si no tiene el RA, se fue para abajo. RA siempre. Ok. Bueno, vamos a seguir. Constantes de 32 bits. Acá pasa algo que ustedes, a ver cómo les explico. Esto simplemente es como un corte comercial, yo no sé cómo decirlo, pero es una teoría de un slide que es importante. Cuando ustedes trabajan las operaciones tipo I, como add I, la parte del constante, si no sé si se acuerdan, pero eso lo necesitan mucho para el resto del semestre y para lo que llevan ahora. En la forma como está escrita la instrucción add I,
solo hay 16 bits para escribir el valor inmediato. Solo tenemos 16 bits, pero ¿qué pasa si nosotros quisiéramos asignar a un registro un número de 32 bits? ¿Cómo lo hacemos si nada más tenemos 16? Ahí hay un problema grande, porque no podemos, por ejemplo, aquí los que están atrás ahorita les muestro, pero la parte de la izquierda no podemos acceder a ella porque el add inmediato con 0 solamente me va a operar sobre estos de aquí. Entonces, como no puedo hacer eso, hay una instrucción que se llama la LUI. Y LUI lo que hace es que el número de 16 bits no me lo va a poner a la derecha de la palabra, sino que me lo va a poner a la izquierda de la palabra y me lo complementa con ceros. Eso es todo. Entonces, cuando yo pongo LUI, pongo una constante y la constante me la va a poner en el lado izquierdo en lugar de la DI que me lo pone en el lado derecho. Y ahora que está así, si quiero terminarla de llenar, uso una hora inmediata con lo que sea que me haga falta a la derecha. Y así tengo un número de 32 bits. Un poquito aburridor, un poquito confuso, pero todo eso tiene razones porque yo no puedo hacer un add i de tal forma que la inmediata tenga 32 bits porque no tendría espacio para escribir la instrucción. A veces, por ejemplo, en el Famicom, no, pues en el Nintendo, ustedes van a ver que la arquitectura del Nintendo es de 8 bits, pero las direcciones dentro de la PPU son de 16 bits. Como las direcciones dentro de la PPU son de 16 bits, ustedes mandan byte bajo y byte alto. Así funciona. Entonces, a veces también otras arquitecturas trabajan de esa manera. ¿Tú quieres decir? Sí, es más o menos como relacionado. Es el bit masking lo que hace uno es que uno usa una AND con una palabra y donde uno le ponga unos unos, eso es lo que quiero que permita ver, como una máscara. Cuando yo me pongo una máscara en la cara, si tiene los huequitos en los ojos y en la boca, solo se me van a ver los ojos y la boca. En este caso, donde pongas los unos es donde te va a dejar ver lo que hay detrás de la máscara. Eso es lo que, así es como funciona el bitmasking. Pero aquí en particular es algo parecido, solamente que en vez de una AND es con una OR para llenar los ceros que están a la derecha. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Ok, esa es la forma como se trabaja. Por ejemplo, cuando trabajamos con arquitecturas de 64, de arquitecturas antiguas o arquitecturas de tablets o cosas así que trabajan a 32 bits, pero tenemos números de 64 bits, un float 64. Pues muchas veces yo trabajo word alto y word bajo para que me dé las dos mitades del número. Y así yo puedo concatenar un montón de cosas ahí. Ok, ya con ese corte comercial, ahora vamos a ver cómo funcionan las direcciones. Este tema, esta parte, yo la suelo preguntar bastante porque me interesa que tengan la noción de la memoria de programa, cómo funciona, cómo corre. Yo, por ejemplo, tengo un branch, es tipo i. Vean que el tipo i tiene una constante acá, dice constante o address. La constante que está aquí tiene 16 bits. Solo tiene 16 bits. Si hacen un branch, la operación va a decir branch, RS va a ser el registro 1, el registro RT va a ser el registro 2, por ejemplo, BQ sería branch if equal, va a comparar este con este y si es igual va a brincar al tag que yo le indique aquí. Pero pasa algo, la memoria de programa tiene más que 2 a la 16 espacios. Es mucho más grande que 2 a la 16. Por tanto, yo con los branches, yo no puedo cubrir toda la memoria. Yo si estoy en la parte de arriba, hay una parte en donde yo ya no puedo llegar porque solamente tengo 16 bits para hacer el salto. Es mi tamaño máximo de salto que puedo hacer. Para eso hay otras alternativas que ya vamos a ver. Si yo hago un branch, es relativo. Siempre los branches son relativos. Los jumps son absolutos. ¿Qué significa? Que cuando el compilador corre y revisa el código, si yo tengo, por ejemplo, un branch como el de ahorita que decía AL1, él no va a poner la dirección de donde está L1, sino la dirección relativa de L1 con respecto al llamado del branch. Por ejemplo, si está 2 líneas abajo, es esta dirección y va a poner el número 8 aquí. A él no le importa realmente en qué línea estamos parados, solo le importa la relativa. El branch funciona relativo, entonces él va a coger la dirección objetivo, va a ser donde está el contador de programa de donde llamaron la instrucción, no importa, no nos interesa, más el offset que va a estar dado por este número por 4. Es porque los saltos de 4.
Ese es el branch y siempre es relativo. En cambio, el jump, vean que el jump, tengo 6 bits para la instrucción y me quedan 26 bits para decir la dirección a donde quiero saltar. Significa que el jump se da el lujo de que pueda ser absoluto. Yo con J, yo le puedo decir que brinque a cualquier dirección de la memoria. Yo no tengo ninguna limitación de a dónde quiero llegar. En cambio, el branch solo tiene 16 bits. Por entonces, tiene que ser relativo. En cambio, jump es absoluto. Él brinca donde yo quiera que sea. Entonces, en este caso, la dirección va a ser donde yo le diga. Dirección más por 4. Así es como funciona. Vamos a ver una grafiquita. Vamos a ver una grafiquita. Tenemos este código que hace. Dice que mientras que lo que esté en save sub i sea igual a k, va a aumentar i más 1. Básicamente va a aumentar i más 1 hasta que save sub i sea igual a k. No voy a entrar mucho en detalles del código que hace ahí abajo. Solamente les quiero mostrar que multiplica por 4, hace una suma, hace un load word, hace un branch. Esta es la única parte que me interesa que ustedes vean. Acá hay un branch. Vean el branch aquí, que brinca a exit. Y por acá hay otro branch, un J, perdón, que brinca a loop. Son los dos diferentes que hay. Está el rojo y está el azul. El rojo es un branch, por tanto, aquí está, hay dos líneas de código, la tercera línea de código. Yo esperaría que a este le sumo 4, le sumo 8 y la que sigue sea la línea donde esto tenga que brincar. Y si yo a este compilador le digo realmente assemble, si ustedes corren esto en el Mars, córranlo en el Mars para que entiendan. Si lo corren en el Mars, cuando vean el precompilado de exit, les va a dar el número 8. Corre aquí y corre acá las posiciones relativas, porque es con respecto a esta línea. Mientras que, si yo reviso el precompilado de este JLoop, les va a decir la dirección de memoria de programa exacta de donde está escrito loop, no relativa con respecto a esta. Preguntas, ¿queda claro? ¿Alguien no entendió esa parte de lo relativo y lo absoluto? J es absoluto, branch es relativo. Dependiendo de donde esté, muévase tantos para arriba o tantos para abajo, mientras que J es vaya ahí. Y él va. Si nosotros vemos acá esta grafiquita, vamos a digerir esta grafiquita paso por paso. En esta grafiquita paso por paso, tenemos loop, que empieza aquí, y el loop se está llamando desde acá. Y tenemos el branch que está aquí y brinca hasta acá. Nosotros entonces vemos que el loop, fíjense que empieza en la línea 8000. Está en la línea 8000, véanlo en la derecha. Acá está escrito línea por línea, cada una de ellas. El loop empieza en la línea 8000. Esto que ustedes están viendo aquí es la decodificación de esa instrucción, como si es tipo R, si es tipo I, cómo se decodifican los números. No nos interesa demasiado el detalle hasta que lleguemos al branch. Vean que esto es un shift left logical y hace esta vuelta. No nos interesa, hace eso. La siguiente instrucción, sume T1 con T6 y no sé qué. Aquí lo hace. Tampoco nos interesa para este ejemplo. Vamos a donde nos interese. Branch if not equal, a exit. Vean que en esta línea le está diciendo que si T0 no es igual a S5, brinque a exit. Por tanto, vamos a ver cómo queda realmente escrita. En la línea 80012 tengo 5, 8, 21. Esos tres hacen referencia a la instrucción, a los dos registros, como les mostré ahorita, el RS y el RT. Y vean que la dirección relativa es el 2. Significa que voy a brincar dos líneas de código e inmediatamente la siguiente es la que nos importa. Él infiere que no es literalmente esta más 8, sino que es esta más 8 más la siguiente. Eso es intrínseco en el código. Por tanto, es este número 2, porque este branch que dice exit le está diciendo brinque a exit aquí, pero exit está en la línea 80024. Entonces, ¿el qué hace el compilador cuando yo le digo compile? Él mira, bueno, estoy llamando el 80012, muy bien. Tiene que llegar al 80024. ¿Cuánto hay entre la 12 y la 24? Hay 12 espacios de memoria.
¿cierto? 8012 más 12 me da 80.024. Los últimos 8 no los tiene en cuenta, eso vienen intrínsecos en el código. Entonces, realmente, de aquí a aquí, yo necesito aumentar 8 posiciones. ¿Sí? Sumo 4, 8 y la siguiente. Por tanto, si son 8 posiciones, también intrínsecamente él asume el producto por 4 para no ocupar tantos bits. Más bien entrego el número sin multiplicar por 4 porque así me ocupa menos bits. Entonces escribo el número 2 y él intrínsecamente coge y dice, bueno, me pusieron el 2, voy a brincar a la posición 2 por 4 más 4, que es el número 12. Perdón, sí, el número 12, perdón. Y brinca a la posición de acá. Eso es con el branch. Ahora, si yo hago eso con el branch, finalmente cuando hago el loop, vean que el loop, cuando yo lo decodifico, la instrucción J equivale al número 2, la escribo en la línea 80.020, pero noten ustedes que lo que yo le pongo de argumento al jump es absoluto y me pone el número 20.000. Pero vean que el 20.000, pero vean la línea donde empieza a escribirse, 80.000, porque él intuye el producto por 4 para que no quede tan grande la palabra. Simplemente pone el número, divido entre 4, eso es todo. Y para dividir entre 4, pues corro 2 unidades a la derecha. Todo esto que ustedes están viendo, todo esto no es que ocurra, este 20.000 no se asignó cuando ustedes están corriendo el programa. Esto ocurre en el momento de la compilación. Ocurre antes de que el programa se escriba, antes de que el programa se convierta a bits. En la precompilación, una vez el programa ya esté así, ya no se modifica más. El código no lo hace, el procesador no lo hace. Quien hace eso es el compilador, de elegir qué numeritos va a poner aquí. Viendo esto, ustedes se dan cuenta que uno fácilmente con Word, por ejemplo, y con un par de lineecitas más de código o con Excel, yo perfectamente puedo hacer un compilador. Vean que yo puedo hacer el compilador, yo le puedo decir la palabra add, reemplácemela por 0, póngame este numerito acá, póngame, si es el registro R9, reemplácemelo por el número 10, T0, perdón, reemplácemelo por el 9, si es el registro tal, reemplácemelo por el número tal, y él automáticamente apunta como de macros, él puede tomar la decisión de cómo va llenando esto. Si es un branch y me dice que vaya a exit, voy a buscar la palabra exit, voy a mirar en qué dirección está, le resto la dirección base y le resto 4 y lo divido entre 4 y me da el 2. Vean que son algoritmos que así realmente es como funciona un compilador en la computadora. Ya el resto es convertir eso a bits, eso es todo, y ya llegaron al nivel más bajo. Ok, si van a brincar muy lejos, si van a hacer un branching muy lejos, por ejemplo, si yo quiero brincar a la línea L2 que está bien, bien lejos, estoy en la punta de arriba de la memoria y quiero llegar a la última que está allá abajo, no tengo 16 bits para llegar. Como no tengo, entonces yo qué hago? Del branch brinco perdónenme, voy acá, de aquí voy a brincar si se cumple, brinco a esto y cuando brinco a esto, ese sí es el que me tira, es como un trampolín y lo veo evaluando acá. Si no se cumple, si se cumple la condición, si no se cumple, sigue acá y brinca de aquí y brinca con JL1 y va a brincar ahí sí bien lejos. O sea, lo que quiero decir es, hago un saltico pequeño a esta línea y de esta línea sí brinco los 26 bits hasta donde yo quiera. Eso es lo que quiere decir ahí. No es que yo no pueda con el BQ, lo único que hago es que le añado el J, inmediatamente después brinco al J y lo uso como trampolín para brincar más alto. ¿Preguntas? Dime. Como un releo, sí. Yo nada más puedo brincar, sí, mucho de aquí hasta donde termina la pantalla. Pero yo quiero brincar hasta la pared. Entonces pongo un trampolín ahí, que es el J, y brinco, caigo en el trampolín y ese sí me da impulso para llegar hasta allá. Aquí, espera, tira, yo te digo, es que también me estaba como confundiendo con esa parte. Desde 0 brinco a L1, porque es que aquí no está L1 por ninguna parte. Está acá, realmente. Realmente esta línea de aquí no hace mucho. Esta es la línea que hace. Si yo no quiero que brinque, brinco a L2 y sigue mi código. Si quiero que brinque largo, pues sigue derecho y llega a L1 y se va.
Es cuestión de lo del not equal y el equal y todo eso. Pero... ¿Alguna? Sí. Es que eso es lo que estamos haciendo aquí. Tú brincas al jump y el jump te manda lejos. Sí, ese es el que te da la ventaja. Yo reviso una cosita. Yo reviso una cosita. Así estamos bien, tenemos audio. Ok, vamos a continuar. De hecho, están hablando mucho, qué pena. Escucha mucha bulla. Ok. Simplemente, acá hay una cosa que es addressing modes. En Nintendo sí que van a ver esto. Los addressing modes, mientras menos compleja sea la arquitectura, mientras menos compleja sea la arquitectura, eh, van a tener menos modos de addressing como tal. ¿Qué significa un modo de addressing? Que ustedes tienen diferentes formas de interpretar una sola instrucción. Por ejemplo, en el Nintendo, ustedes se van a dar cuenta que hay muchas formas diferentes de ustedes hacer una suma. Entonces, la suma, pueden sumar registro a registro, registro más dirección de lo que apunte ahí más un offset. Y creo que esa operación de suma tiene como 10 addressing modes, 10 diferentes formas diferentes en que yo la puedo llamar. Eso es sumamente complejo, por eso la arquitectura del Nintendo se llama una arquitectura CISC, Complex Instruction Set, no me acuerdo qué es, pero es de complejo. O sea, la arquitectura es mucho más compleja y se acomoda a todos los modos diferentes de addressing. Este es RISC, que es con un set de instrucciones reducido. Ustedes miran y este tiene muy poquitas instrucciones en comparación con los que son CISC y muy poquitos addressing modes. Los que ustedes ya conocen es, por ejemplo, el addressing, ¿cómo llaman direcciones? Normalmente con el inmediato. Ustedes pueden llamar una dirección utilizando un registro, por ejemplo. Simplemente en RS graban el registro. La dirección también la pueden guardar como una dirección base. ¿Sí? Entonces ustedes tienen un registro más una dirección, les va a dar una posición en memoria, como un load word o un store word. ¿Sí? Esto es lo que, como pueden llamar direcciones en el código. Relativas al contador de programa, el branch. Entonces, lo que ustedes guarden en el inmediato se le va a sumar al PC y les va a dar lo que está aquí. Y este otro pseudo direct addressing es prácticamente el jump. Este es el jump. Lo que diga la dirección se concatena con el PC y se tira aquí. Noten ustedes que esta operación no es de sumar. Esta operación aquí es de concatenamiento. Ojo que esto es concatenamiento. Porque 26 bits todavía no alcanza a ser los 32. Entonces cojo los 6 de la izquierda del contador de programa y los concateno con los 26 del jump y así llego a formar la que está acá. Todo esto es las formas diferentes con las que yo puedo llamar una dirección en MIPS. De nuevo, esto es porque en Assembly cada instrucción puede tener diferentes modos de operación o diferentes facetas dependiendo de lo que yo quiera hacer. Aquí ya estamos ya entrando como en lo último. O sea, ya ahora sí ya, digamos que yo les comencé al principio del tema, decirles, va a empezar el ascenso. Ya aquí ya estamos ya casi que ya pasamos la cima, que fue el ejemplo del DIF. Ya ahorita ya estamos como bajando, ya va más suave, pero ahorita lo que vamos a ver son muchos ejemplitos diferentes de cómo trabajar con el lenguaje. Por eso yo hago una cosa y después brinco a otra y después brinco a otra, porque son temas muy pequeñitos, pero que cada uno es relevante. Esta parte en particular vamos a trabajar en sincronización. En sincronización simplemente son dos procesadores que están trabajando al tiempo en el mismo sector de la memoria. Estoy trabajando en la misma localización de la memoria, un procesador multinúcleo. Entonces yo tengo que mirar de qué manera yo puedo manipular la memoria sin que alguien más entre. Imagínense que yo, por ejemplo, tengo un casillero y yo estoy modificando, por ejemplo, un proyecto de ustedes, por ejemplo, el proyecto de ustedes de aquí de Arquitectura 2, y ustedes tienen todo grabado en una nube, y el compañero de ustedes llegó, modificó, y ahorita cuando ustedes llegaron encontraron el código en otro lado en donde no debería estar. Entonces ustedes tienen que garantizar que la concurrencia esté bien. Entonces ustedes van a manipular su archivo
si nadie más lo ha manipulado. Eso es lo que trata esta parte. Ustedes tienen unas funciones para poder hacer load word y save word para verificar si alguien más aparte de ese procesador ha tocado esa dirección de memoria. Si ha tocado esa dirección de memoria, va a levantarse un bit y les va a decir a ustedes que no toquen eso porque ese dato alguien lo movió. Eso es básicamente lo que hace y es el principio fundamental para cuando llaman de multiprocesador. Cuando hablamos en sistemas en tiempo real, por ejemplo, cuando en la compañía donde yo trabajaba, que trabajamos con kerneles de tiempo real, ustedes lo que hacen es que le van entregando el poder a cada una de las tareas que corren en el procesador, una a la vez, a un tiempo finito. Ustedes corren un tiempo. Usted le dicen, usted, Word, por ejemplo, Word, usted corra durante 10 nanosegundos, TIN. 10 nanosegundos, le quito el control, guardo en stack, ahora PowerPoint. 10 nanosegundos, usted tal, el otro, 10 microsegundos. Y yo voy haciendo eso, pero mientras que yo voy haciendo eso, cada uno puede ir manipulando el mismo sector de memoria. Para eso hay una cosa que se llaman los semáforos, que son mutex, que son exclusividades mutuas, que me permiten a mí decirle al programador, no se meta aquí porque yo estoy ocupando este espacio de memoria. Ese es a nivel alto, a nivel en C++, pero a nivel bajo realmente lo que hacen es esto. Para eso hay una instrucción que se llama load link. Lo que hace es como, a ver, ¿cómo les digo yo? Como, no sé si ustedes han visto en películas que alguien coge con un papelito, por ejemplo, yo quiero saber si alguien se metió a mi habitación. Yo de niño jugaba mucho con eso. Entonces, ¿yo qué hago? Yo cojo un papelito, cierro la puerta y le pongo el papelito ahí encima. Cuando la persona entró, el papelito se cayó. Pues hay mil formas diferentes de yo poder hacer esa vuelta y realmente lo que hace eso es poner el papelito en la puerta. De tal forma que yo cargo el espacio de memoria y cuando voy a volver a grabar, él me va a devolver y me va a decir, venga, no, aquí alguien grabó, entonces tengo que volver otra vez a cargar el valor porque alguien lo modificó. Como decir, estoy trabajando con la última versión. Por ejemplo, yo voy a hacer una secuencia de cosas y yo estoy cargando con el load link, cargo y cargo y cargo y cargo, pero en algún momento alguien cambió el dato. Cuando me di cuenta que cambió, pues tengo que volverlo a cargar porque es nuevo, tengo que cargar la nueva versión. Para eso uso estas dos. Fíjense, por ejemplo, acá. Si yo cojo, hago un load link aquí y después lo grabo acá. Y lo que hago es que esto me devuelve en T0, me va a devolver el número 1. Si la posición de memoria está, no me acuerdo, devuelve que devuelve 1. Si la posición de memoria no ha cambiado en nada, devuelve un 1. Entonces yo grabo T0 en ese 1 y si en T0 hay un 1, significa que estuvo bien. Si hay un 0 es porque alguien me modificó el dato que cargué, o sea que no estoy trabajando con el último dato disponible y por tanto tengo que volver a hacer las cosas. Por tanto vuelvo y hago un jump, un branch aquí y me devuelvo aquí. Cargo y grabo. Pero si cuando cargué y grabé, alguien volvió a modificar ese archivo, no estoy trabajando con la última versión y tengo que volver a hacerlo y volver a hacerlo hasta que el espacio que hay entre esta y esta instrucción, nadie me haya modificado ese dato. Cuando está ahí, pues él ya sigue y sigue haciendo lo que hace. Así funcionan todos los algoritmos que tengan que ver con multiprocesador. Ellos no pueden escribir bajo la misma memoria. El hardware no permite que eso ocurra, de hecho. Y cuando ya nos pasamos a assembly, estos problemitas son los que realmente dañan un programa 100%. Ya entrando en la última etapa, ya vamos a hablar un poquito precisamente del compilador. Si nosotros estamos hablando del compilador, tenemos varias etapas. Nosotros tenemos el programa en C, que me va a generar un compilador. Yo les hablé a ustedes que había una hoja que se llamaba un manifiesto. Ese manifiesto es un archivo que es un .o. Aquí estamos hablando exclusivamente en C, pero aplica a muchos lenguajes de programación. Cuando arma el archivo .o, pues perdóneme, el archivo de compilación, el compilador, lo que hace es que los códigos en C, como lo que acabamos de hacer nosotros, hacen lo que nosotros llevamos haciendo durante todo este semestre, convertir de C a assembly. Eso lo acabamos de hacer nosotros. Y vean que eso lo puede hacer una máquina. Es lo que yo les digo, assembly realmente lo puede hacer una máquina. Si lo puede hacer una máquina, definitivamente ustedes lo pueden hacer basados en reglas. Cuando ustedes vean en Nintendo y tengan que hacer un for, lo que sea, ahí ya se van a dar cuenta al final del semestre que
van a hacer un if y ya lo hacen súper fácil porque ya saben la combinación de instrucciones para hacer un if. Ya no tienen que cada vez pensar y la dirección y el not equal y el no sé qué, sino que ya hay unas plantillas para hacer eso y eso es el compilador. El compilador usa plantillas. Si es un if, pone un branch, pone el 0, pone el no sé qué, pone ta, ta, ta. Todo eso lo pone automáticamente el compilador. Después de eso, cuando queda el programa en assembly, que fue el que hicimos nosotros, el assembler, cuando nosotros le decimos a Mars que le haga assemble, hace esa etapa que yo les dije a ustedes de las direcciones y comienza ahora sí a crear un objeto, un lenguaje de objeto. El objeto, dependiendo de la cantidad de archivos que yo tenga en assembly, porque yo puedo llamar otro archivo de assembly y otro archivo de assembly y otro archivo de assembly y todos funcionan en conjunto, él por cada uno de esos archivos de assembly crea un documento que tiene el código ya en assembly, casi que precompilado en binario, con unos encabezados que va a decir cuánto tiene de tamaño, a qué registros accede, qué tamaño tiene, todas las definiciones de lo que ese segmento de código tiene. Además de eso, también puede traer otros archivos .o. Yo no sé si algunos de ustedes ha tenido la oportunidad de trabajar con archivos .o, pero cuando uno trabaja con archivos .o ya están casi que compilados, casi listos para la máquina. Y yo lo que hago es pegarlos todos, puedo traerlos de otra parte, puedo traer un .o de otro lado, de otra subrutina, de otra cosa que alguien hizo. Y ahora que tengo ya todos los manifiestos encima de la mesa, ahora sí los voy a poner todos juntos para crear mi programa grande. Y eso es lo que hace el linker. El linker ahora coge y dice, este tiene este tamaño, este tiene este tamaño, este tiene este tamaño, ta, 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 y los pone todos juntos de tal forma que queda un gran archivo con un gran manifiesto. Y ese finalmente queda el ejecutable, que es el que nosotros trabajamos. Ese ejecutable, pues el loader es el que lo carga en la memoria basado en el encabezado del ejecutable. Todo archivo .exe en el encabezado va a decir qué tamaño tiene, cuánta RAM requiere, y ese loader es el que va a decir, ah, bueno, para que esto trabaje voy a separar estos espacios de memoria y voy a copiar y lo voy a poner en RAM, y ahí sí es donde lo pongo a trabajar. Esto que pasa aquí pasa en todos los lenguajes que no sean script, que no sean como Python o Java. Cuando hablamos de lenguajes como Java, bueno, estos son instrucciones, no lo voy a explicar eso mucho. Yo no sé por qué esta slide está aquí. Estos son pseudo instrucciones. Esperen, no quiero mencionar esto porque los enredo. Cuando hablamos de Java, quiero brincar directamente acá. Java ocurre otra cosa diferente. En Java ustedes tienen un compilador que lo va a convertir no en assembly, porque Java tiene una cosa diferente. Java corre una cosa que se llama máquina virtual de Java. ¿Cómo Mars? La máquina virtual de Java es como un procesador sobre un procesador. La máquina virtual de Java la inventaron para los que inventaron Java de por sí, lo hicieron para inventar un código que fuera universal para todas las máquinas, que no hubiera que preocuparnos por problemas de portabilidad. Básicamente esa es la motivación de Java. Solamente que pues, a los ingenieros de software les comenzó a gustar tanto que ahorita todo lo trabajan en Java. Pero si a mí me preguntan, por ejemplo, es que yo programo un microcontrolador en Java, yo sé que me están diciendo mentiras, a menos de que literalmente se inventaron el kernel. Pero hay un kernel como tal, que es la máquina virtual, que va a correr, que va a interpretar el assembly. Ustedes van a hablar en un assembly de Java, de máquina virtual de Java, siempre va a ser el mismo. No tienen que preguntar que si es ARM, que si es Mac, que si es Intel. No tienen que preguntar nada de eso, porque el compilador lo único que hace es convertir de Java a máquina virtual, de Java a máquina virtual, y se entiende con la máquina virtual. Y para el compilador es indiferente lo que haya debajo de esa máquina virtual. Si tengo cualquier procesador o cualquiera que sea el set de instrucciones del procesador, no importa. Si es MIPS, si es Nintendo, si es lo que sea, la máquina virtual, ahí es donde uno la diseña. Uno diseña una máquina virtual para MIPS, una para Nintendo, una para Intel, una para ARM, una para Apple. Los de Java fueron los que inventaron esa máquina virtual. Y uno lo que hace es que descarga la máquina virtual y cuando uno crea el programa en Java, lo compila, él corre sobre esto. Pero esto para acá no lo modifica uno. Ya lo hicieron los de Java. Esos son, ¿quiénes son los de Java? ¿Oracle? ¿Lo compró Oracle? Siempre ha sido Oracle. Lo compraron, ¿cierto? Pues Java, los de Oracle, ellos hacen esos desarrollos. Para cada procesador que salga,
corre eso. Por eso cuando ustedes descargan Mars, él no les pregunta si es para Mac, para Windows, para lo que sea. Ustedes descargan Mars y lo ponen a correr en la computadora, no importa el procesador que tenga. ¿Qué tienen que descargar con respecto a su computadora? Pues la máquina virtual. Esa sí es específica de su procesador y de su arquitectura. Esa es el que hace el intérprete. Como pasar al dólar. Si queremos pasar a bolívares, pues siempre pasamos a dólar y este se encarga de pasar de dólares a bolívares. Siempre hay el que se encarga ya del trabajo bajo cuerda. Obviamente eso tiene un problema bien grande, que tenemos un procesador corriendo sobre otro procesador. Por eso se llama máquina virtual. Y al tener un procesador corriendo sobre un procesador, pues es más lento, ocupa más recursos, requiere mucho más memoria para poder hacer lo mismo que va a hacer. En la próxima unidad nosotros vamos a ver cómo funciona la arquitectura del MIPS y van a darse cuenta que yo puedo hacerla en código. Yo todo lo que hace el decoder, el contador de programa, la ALU, todo lo puedo hacer en lenguaje de programación. Pero entonces estaría usando un lenguaje de programación para hacer un procesador que va a correr dentro de otro procesador. Entonces ya me entienden, es como montar un carro encima de un carro. Una cosa que no tiene como mucho sentido. Pero la gran coge sentido cuando hablamos de portabilidad. Con Java no vamos a hacer algo que trabaje en tiempo real o muy crítico. Hay máquinas virtuales de Java que trabajan en tiempo real, pero noten que si ustedes quieren trabajar en tiempo real en Java Virtual Machine, tienen que trabajar sobre un sistema operativo en tiempo real, tipo Linux, Red Hat, que les permita trabajar en tiempo real. Todo lo que ocurra en la máquina virtual tiene que pedirle permiso al sistema para poder hacer acceso a periféricos, acceso a los timers, acceso a los relojes de la computadora, todo tiene que pedírselo a esto. Entonces, tiene sus pros y sus contras. También, aparte de pasar este compilador a esos archivos de clase que es el equivalente al assembly, que es el que le habla a la máquina virtual, también hay un just-in-time compiler, que son unos códigos precompilados en el lenguaje ya de la máquina que me hacen ese brinco directo ya para hablarle a la máquina como tal. Entonces evitan pasar por esto, pero si el compilador me puede generar ya código de máquina, si lo voy a usar muy seguido, yo puedo especificarle al compilador de Java, no me haga este paso, no me hable aquí al Java virtual, sáltese esto y directamente hable con el que está realmente corriendo la movida, que es el procesador. Eso también existe, pero corre el riesgo de que se pierda la portabilidad. Bueno, finalmente, finalmente, vamos a ver, yo creo que ya estamos por llegar en el último ejemplo, sí, prácticamente, ya estamos por llegar en el último ejemplo. Siento que ha rendido un poco, comparación con los que estuvieron conmigo el semestre pasado, siento que ha rendido un poquito más. No sé si es porque no ha preguntado casi. El examen lo tenemos 30. Eso es de este miércoles en 2 semanas. No, de este lunes en 2 semanas. El próximo miércoles, el miércoles de arriba, el próximo lunes es festivo, feriado. El miércoles vemos repaso para el examen y la idea es terminar tema de examen 1 entre hoy y el miércoles. Así es como estamos. El examen 1 va hasta donde termina esta presentación. Y ya la siguiente presentación ya empezamos con arquitectura, que ya es el nuevo tema. Este ejemplo de sort es grande, es largo y es aburridor, pero hay que hacerlo. ¿Qué les recomiendo yo de nuevo? Usen el Mars. Cojan esto, pásenlo uno por uno, hagan primero la subrutina esta que vamos a ver del swap, luego llámenlo desde la subrutina grande y córranlo. Nadie les está diciendo que compilen cosas, que hagan nuevo código, simplemente háganle copy-paste a lo que está y córranlo en el Mars. El consejo mío para hacerle copy-paste de la presentación al Mars es que no lo hagan directamente al Mars, sino que lo copien primero a un Notepad
para que les elimine, hay unos caracteres invisibles que les sale de aquí y no les deja compilar bien el código. Pásenlo de aquí a Notepad, les elimina los caracteres invisibles y de Notepad se pasan al Mars. Este ejemplo definitivamente no lo van a entender viéndolo, lo van a entender trabajándolo, porque está grande, porque incluye todo, ¿sí? Incluye casi, bueno, no trae el ejemplo tan complicado del non-leaf, pero siempre tiene sus cosas. Ah, bueno, sí, tiene, vean, está el leaf, perdónenme. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahí? Vamos a hacer un arreglo en C, que lo vamos a organizar, creo que es de mayor a menor, si no estoy malo, de menor a mayor, una de dos. Para hacer ese algoritmo de organizar esto de mayor a menor, el algoritmo como tal requiere que nosotros intercambiemos elementos, vamos revisando quién es el mayor y vamos haciendo un intercambio progresivamente. Por tanto, prácticamente tenemos que hacer un for para ir aumentando en el arreglo y además de eso tenemos que hacer otro for para ir comparando los elementos que vamos moviéndonos aquí. Entonces vamos a ver un ejemplo que tiene dos for loops. Tienen que tener el código, vamos a verlo en la próxima clase también, no significa que la va a parar la clase ya, pero tienen que tener el código más o menos claro o por lo menos a disposición en sus manos cuando veamos esto en la próxima clase porque se pueden perder. Ya se los avisé muchas veces, ya si se pierden ya no es mi culpa. Ok, vamos a empezar. Si vamos a hacer un sorting, vamos a empezar por lo fácil. Acá lo fácil es, vamos a empezar con una subrutina que vamos a llamar. La subrutina que vamos a llamar se llama swap. Swap recibe un puntero a un arreglo que es V y recibe ¿cómo les digo yo? Un índice K que me va a decir cuál elemento yo quiero intercambiar con el elemento K más 1. Si yo le mando, por ejemplo, que K sea igual a 3, voy a cambiar el elemento 3 con el elemento 4. Los hace intercambio, que es el swap. ¿Cómo funciona? Necesito una variable temporal, ya la ven ahí. ¿Cómo funcionan todos los swaps? Ustedes van a hacer swaps. Lo que está en K lo guardo en la temporal. Ahora que ya guardé el temporal, guardo V de K, le almaceno lo que está en V de K más 1. Y ahora lo que está en el temporal lo pongo en el V de K más 1. Y de esa manera yo intercambio los elementos. Entonces, vean, ya ese C, fácil C, toda la cosa, breve. Yo como, ¿qué necesito yo? Tenemos que hacer análisis ahora de cómo yo construyo mi assembly. Yo no me puedo sentar a hacer assembly así como así. Yo assembly necesita planeación, necesita análisis antes. Yo quiero hacer esto, ¿cómo lo voy a hacer en assembly? ¿Cómo voy a hacer esto de aquí? La primera línea, no la declaración, porque en assembly no hacemos declaraciones. ¿Qué necesito? ¿Qué es lo primero que necesito hacer ahí? Voy a seguir de arriba para abajo, porque hay que hacerlo igual de arriba para abajo. No le voy a cambiar el orden a las líneas de código. Perdón, más duro. Pero estamos hablando en assembly. Si estamos hablando en assembly, ¿cuál es la primera operación que yo necesito hacer? El stack pointer. ¿Por qué el stack pointer? ¿Qué voy a grabar en el stack para hacer eso? Grabaría K. Ok. K es una variable de entrada, ¿no? Es un argumento. O sea que K va a venir guardado en a sub 0. ¿Cierto? Y dentro de swap yo no estoy llamando otro swap. ¿Ok? Mi consejo siempre es, si yo voy a hacer lo del stack, yo guardo las operaciones de stack para lo último. Porque si las hago desde el principio, a veces yo no sé si voy a necesitar o necesitar otra variable. Vamos a obviar la parte del stack por ahora. Vamos a la línea 2 de la función, al temp igual a v de k. ¿Qué es lo primero que yo hago para ejecutar esa línea? Un safe word.
¿Safe word? ¿De qué en dónde? Pero ya no puedes tener un offset de K, porque safe word no deja offset de K. Yo quiero, note lo que vamos a hacer. Hay que pensar bien a bajo nivel. Yo quiero acceder a VDK, sacar lo que está ahí y guardarlo en un temporal. Eso es lo que dice esa línea de código. Load word, listo, load word. Voy a acceder al elemento K con load word. Listo. Pero voy a acceder al elemento K con base en la dirección V. Entonces, ¿qué tengo que hacer antes? Añadir K a la dirección de V. Pero tiene que ser K multiplicado por 4. K por 4 más V me va a dar la dirección de V de K, almacenada en donde sea que la quiera almacenar, en un temporal. Tengo ya almacenada la dirección de V de K. Ahora sí, voy a acceder a V de K. Ahí sí uso load word. Ya tengo load word. Ahora ese load word lo voy a grabar en un temporal, en otro T1. Vean que ya ejecuté la primera línea. Esa es la clase de análisis que yo espero que ustedes hagan. Ustedes miren eso y no lo vean como una sola línea y ya, sino que assembly vean que esa línea se convierte en dos líneas de código. Una es sume para poder obtener la dirección y la otra es extraiga de esa dirección. Son dos líneas diferentes. Luego de ahí, la siguiente línea. La siguiente línea accede a VDK más 1 y lo guarda en VDK. ¿Qué tengo que hacer? Tenemos VDK, la dirección de VDK y hasta el valor de VDK, pero tenemos la dirección de VDK. Eso ya nos adelantó trabajo. Ya está guardada en un temporal. Para ese entonces ya VDK, la dirección, está guardada en un temporal. ¿De cuánto? Exacto, muy bien. Entonces necesitamos, ya tenemos la dirección de VDK, ya está grabada en un registro. Ahora necesitamos acceder a VDK más 1. Entonces accedemos a VDK con un offset de 4. ¿Sí o no? Con ese offset de 4, cuando lo accedemos ya lo podemos grabar. ¿Dónde lo vamos a grabar en ese load word? ¿Dónde se pondría? Tocaría en otro temporal. Recuerden lo que yo les dije al principio de esta unidad del chef con una mano. Vean que no tenemos todo tan fácil. Aún un registro, pero es que load word no me deja, perdón, una posición de memoria, load word no me deja cargar y de una vez mandar a la dirección de memoria. Por tanto, tengo que cargarla, grabarla en una temporal, otra T2, no sé, y después añadir otra, que es el save word, que cojo el valor de VDK más 1, que es el temporal, y lo voy a almacenar en el VDK que ya lo tengo. Vean cómo se va volviendo como, o sea, no es tan directo, pues, como lo que les quiero decir. Finalmente, el valor de esa temporal, ahí en donde, perdón, el valor de esa dirección, que es el VDK más 4, voy a grabarle lo que sea que grabé en el temporal, que es un registro. Ese sí es un safe word pelado. No tiene mucha ciencia, porque ahí no, al temp no le estoy sumando nada ni ninguna cosa. El VDK más 1 ya lo hallé y ya terminé. Ese es el swap. Vamos a ver cómo queda en assembly. Yo recibo K. Yo recibo K. Cuando recibo K, yo necesito multiplicarlo por 4. Esto es básico. ¿Sí? Es el offset. Ese offset hay que multiplicarlo por 4. Por tanto, con esta línea de código de aquí, le hago un corrimiento lógico de 2 posiciones a la izquierda, que es el equivalente a multiplicar por 4 un número. ¿Listo? Luego de esto,
le voy a sumar esa posición de por 4, se la voy a sumar a la posición, al temporal que yo tenga. Pero como ese temporal yo ya no lo necesito, por eso es que como que lo sobrescriben. Vean que lo está reutilizando. Simplemente es para reutilizar variables. Entonces cojo a la dirección de V que está guardada en A sub 0 y le voy a sumar el K por 4. Vean que es el comentario que dice aquí. Y lo grabo aquí. Aquí a ese punto, en T1, ya tengo V de K. Aquí, en esta línea, ya tengo la dirección V de K. Nítido. Ya cuando tengo la dirección de V de K, lo que tengo que hacer es guardarla en un temporal, que es esta de acá. Eso sí no es un misterio para nadie. T1 es la dirección de V de K y la guardo en un temporal. Ahora, tengo la dirección de V de K más 1, porque le pongo un offset de 4 y la guardo en otro temporal. Finalmente, en este algoritmo lo que hicieron fue que primero hicieron los loads y después hicieron los save word. No es como le habíamos dicho que era como load, save word, sino load, save word, save word. Luego de que lo tengo ahí, ya cojo y grabo lo que está en T2, que viene siendo el VDK más 1, lo grabo en VDK, y ahora lo que está en T0, lo grabo en VDK más 1. Y terminé. Este es un algoritmo simple, que ustedes están en toda la capacidad de probarlo en el Mars. Cuando lo prueben en el Mars, mi consejo es que usen las direcciones del puntero global. La parte que se llama Global Pointer, ahí en Global Pointer, cuando están en el debugger, usen esas direcciones y llámenlas ahí, que dice que es el número como la 800.000 o una cosa así. De ahí van a empezar ustedes a contar para que puedan ver cómo pasa. Esto lo vamos a hacerle el debugging en la próxima clase, o sea, yo se los voy a mostrar en el Mars y todo, o sea, no se preocupen. Pero prefiero que ustedes descubran por su cuenta muchas cosas. Ahora, este es el algoritmo. Aquí es donde se pone como retante la situación. Aquí en esta situación hablamos del sort. En el sort, una cosa. Listo ya. En el sort, ya lo que vamos a hacer es, vamos a tratar de seguir vamos a hacerle como debugging a este código. Yo le añadí a esto, el código es del libro, ¿no? Pero yo le añadí esto que estaba aquí. Yo le añadí esto para precisamente como entendamos cómo funciona. Lo que quiere decir esto es que V empieza siendo el arreglo de los números 2, 1, 4 y 3. Así va a empezar. Y inicialmente van a arrancar en estas variables y vamos a ver por qué. Así, vamos a entender cómo funciona el codiguito este de hacer el sort. Para entenderlo en C y después pasarlo a Assembly. Si no lo entendemos en C y nos vamos a Assembly, nos vamos a enloquecer. Vean esto. Entonces esto es un for. Por ahora no les voy a pedir que trasladen cosas. O sea, no vamos a traducir de C a Assembly. Simplemente quiero que vean que en este for, I arranca en 0 hasta menor que N y aumenta de 1 en 1, donde N es el tamaño del arreglo. Si es 2, 1, 4, 3, pues el N es igual a 4. No más. Después, para el siguiente for, J va a arrancar en I menos 1. Véanlo acá. I igual a 0. I menos 1. Por eso está así. Y lo siguiente que vamos a hacer es la condición de salida es si J se vuelve mayor o igual a 0. Esa es la condición de salida de este segundo loop. Y que V de J es mayor que V de J más 1. Significa que si el elemento J es más grande que el siguiente, pues dejo de hacer lo que estoy haciendo ahí. Básicamente es lo que quiere decir. Y reduzco J una vez. Se va de menos 1 en menos 1. Vean que la condición de salir, para mantenerlo ahí, es que J siempre sea mayor o igual que 0.
Entonces vean que en la primera iteración, como j es negativo 1, pues tan pronto llega a esta condición, pues no itera. Eso es lo que hace la primera vez. Una vez que él decida iterar, él va a llamar a swap vj, va a cambiar v con j y va a seguir, y va a seguir, y va a seguir. Vean que realmente, digamos que no es tan complicado después de que vemos la función swap, pero cómo él hace para hacer eso, eso es lo que vamos a tratar de ver. Si estamos hablando de 2143, pues en la primera iteración, como j vale negativo 1, pues no entra dentro de la condición. Acuérdense que una de las condiciones era que si j era mayor o igual que 0. Después, entonces, como ya rompió este loop, vamos a aumentar i. I es igual a 1. Y como i es igual a 1, pues j arranca en 0. Significa que esta condición se cumplió. Y la segunda condición para entrar es que v de j sea mayor que v de j más 1. Como j vale 0, vean que es que v de 0 sea mayor que v de 1. 2 es mayor que 1, entonces entra. ¿Cómo entra? Hago swap. Por tanto, esperen un momento. Esperen un momento. Entró 2143. Llamó e hizo j de v con j. El elemento k con el elemento k más 1. Yo creo que hay un typo ahí, ¿cierto? Debería ser 1243, pero ¿por qué se queda 2413? Voy a revisar el typo más bien y lo corrijo para la próxima clase. Ya vamos a terminar y ya hasta ahora ya todo el mundo ya está cansado para hacer esto tan complicado. Y como estamos bien de tiempo, pues lo podemos hacer. Nada, en la siguiente clase continuamos esto. Yo creo que hay un typo ahí, la verdad es que yo estoy cansado y ustedes también para ponernos a encontrar ese typo. Ok. Pregunta. Son las 2:10. Son las 7:10, perdón. Tenemos 5 minutos. 5 minutos. Hay tiempo para hacer un Kahoot que tengo ya preparado. ¿Lo quieren correr? Si nos puede que nos corramos 2 o 3 minuticos más de la clase. Pero es opcional para el que se quiera quedar. Siempre, mi mamá me dice que regalado hasta un puño, entonces pues vamos a... Lo recorre.